Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a estudiar, a aprender acerca de las proposiciones subordinadas sustantivas. Pero primero, por supuesto, vamos a tener que ver qué es una proposición subordinada. Estas proposiciones subordinadas también se las llama inclusivas porque están dentro de una oración y son proposiciones que dependen de las estructuras de la oración principal, ¿sí? O sea que van a cumplir funciones sintácticas en base a qué modifican y las otras, cómo interactúan con las otras estructuras de la oración. Hay tres clases, tres grupos de proposiciones subordinadas. Tenemos las proposiciones subordinadas adjetivas, las sustantivas y las adverbiales. Pero ahora sí vamos a meternos de lleno en las proposiciones subordinadas sustantivas y a analizarlas. Una de las características más importantes de las subordinadas sustantivas es que carecen de autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se elimina la subordinada, la proposición incluida en la oración principal pierde sentido. Son necesarias para que la oración principal en las que están incluidas tenga sentido. Como dijimos antes, cumplen las funciones de los sustantivos en la oración. Y además, una particularidad importante que no comparten con las adjetivas, por ejemplo, es que no poseen un antecedente sustantivo. O sea, eso que quiere decir que no se refieren a un sustantivo que está dentro de la oración principal, no hacen referencia. Veamos algo importante. Para identificarla, toda la proposición puede ser reemplazada pronominalmente por esto o por otro pronombre neutro. Por ejemplo, no creo que lleguemos tarde. Ahí que lleguemos tarde es la proposición subordinada y la puedo reemplazar por el pronombre esto. No creo esto. ¿Sí? Son formas de cotejar el alcance de la subordinada. Otra, cuando cumplen la función de sujeto, pueden reemplazarse por un sustantivo. Veamos, quien logre responder correctamente será el ganador. Ahí, quien logre responder correctamente es la proposición subordinada sustantiva y veamos que lo podemos reemplazar por un sustantivo. Juan será el ganador. ¿Sí? Entonces, atención con esto porque nos va a ayudar a ver el alcance de la proposición subordinada, cuál es la proposición, si es sustantiva, si no lo es, etcétera. Otra cosa muy importante para analizar en las proposiciones subordinadas sustantivas es los nexos con los que empiezan estas proposiciones. Las sustantivas tienen la particularidad que tienen dos tipos de nexo, los incluyentes y los relacionantes. Los relacionantes van a ser los que ya hemos estudiado en la clase de palabras como los pronombres relativos. ¿Sí? Es importante que los podamos diferenciar porque cumplen diferentes funciones en la oración. Vamos a ver que los incluyentes se tachan, no se analizan, no cumplen función. En cambio, los relacionantes o pronombres relativos sí cumplen una función en la oración. Hay que analizarlos sintácticamente. Entonces, los incluyentes son solo dos, sí o qué. Y es muy importante que es un qué sin tilde. ¿Sí? En cambio, en los relacionantes tenemos un montón, todos los pronombres relativos que hemos estudiado. El qué, los qué, las qué, quiénes con tilde y sin tilde, cuál con tilde y sin tilde, cuándo, dónde, por qué, cuánto, cómo. Bien.
Tener en cuenta, función sintáctica de las proposiciones subordinadas sustantivas, 5 funciones sintácticas pueden cumplir. Sujeto, término, predicativo, objeto directo y aposición. Fíjense que son las típicas funciones sintácticas que pueden tener los sustantivos. Núcleo del sujeto, núcleo de un término, núcleo de un predicativo, núcleo de una aposición o núcleo de un objeto directo. A continuación vamos a ver un ejemplo de cada una de estas funciones sintácticas y cómo se analizan sintácticamente, cómo lo vemos en la oración, etc. Primero, lo que nos anunció es una mentira. Lo primero que hago, como siempre, es buscar el verbo principal. Acá vamos a estar muy atentos porque vamos a tener una oración principal y una proposición incluida en esa oración principal. Entonces vamos a tener dos verbos en la oración. Entonces es importante que tengamos en cuenta reconocer cuál es el verbo de la oración principal, cuál es el verbo de la subordinada. En ese caso, el verbo de la oración principal es. Entonces, ¿qué es una mentira? Lo que nos anunció. Esto es una mentira. Por ende, lo que nos anunció va a ser el sujeto y es una mentira el predicado. Pero este no es un sujeto común, es un sujeto que es una proposición subordinada sustantiva. Entonces lo ponemos entre estos ángulos para identificarlos. Las proposiciones se analizan después aparte, ¿sí? Lo que se llama recursivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dejarla un ratito y focalizarnos en lo otro que nos queda analizar de la oración principal. En este caso, el predicado. Una mentira va a ser el predicativo subjetivo obligatorio, pues tenemos un verbo copulativo es. Y ahora sí, recursamos, bajamos lo que pusimos entre ángulos, o sea, la proposición subordinada sustantiva, lo que nos anunció, y lo analizamos sintácticamente por dentro. Lo primero, como siempre, buscamos el verbo, en este caso, anunció. Y acá tenemos que pensar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Fíjense que en este caso tenemos un sujeto tácito, ¿sí? Que sería una tercera persona del singular. Él nos anunció algo, ¿sí? Él nos anunció algo. Entonces tenemos sujeto tácito y todo es un predicado. Y ahora tenemos que analizar por dentro las construcciones dentro de este predicado. Entonces, nos anunció algo, lo anunció a nosotros. Entonces, acá tenemos que lo que nos anunció algo, ese algo es lo que. Entonces va a ser el objeto directo, que obviamente se analiza por dentro. En este caso vemos que el que, esto es el sustantivo, sería el núcleo, y el lo será el modificador directo. Y nos queda el nos. Fíjense que alguien anuncia algo a otro alguien. En este caso, el algo que se anuncia es el lo que, y el a otro alguien será el nos. Fíjense que lo podemos reemplazar por les también. Lo que les anunció. Por ende va a ser objeto indirecto. Pasemos a la segunda oración. María, la que siempre sonríe, hoy está triste. Bien, buscamos verbos. Fíjense que tenemos el verbo sonríe y el verbo está. Pero el verbo sonríe está dentro de otra cosita, así que no es el verbo principal. El verbo principal va a ser está. Buscamos sujeto y predicado. María, la que siempre sonríe, hoy está triste, entonces, sujeto, predicado. Nos metemos a analizar el sujeto. En este caso, María es el núcleo y vemos que lo que siempre sonríe, ¿sí? Toda esta construcción va a ser una posición explicativa de María. Explica quién es María. María es la que siempre sonríe. Pero no es una aposición común, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que es una proposición subordinada sustantiva, con el pronombre relativo la que y con su propio verbo. Entonces va a ser una posición explicativa, proposición subordinada sustantiva. Como siempre, las proposiciones las dejamos a un costadito para analizarlas después aparte. Entonces seguimos analizando la oración y analizamos el predicado. Tenemos que triste es el predicativo subjetivo obligatorio y hoy es el circunstancial de tiempo. Ahora sí, bajamos la proposición subordinada sustantiva y la vamos a analizar aparte. Lo que siempre primero, el verbo, sonríe. Acá tenemos que ver sujeto y predicado. En este caso, la que, ella siempre sonríe. ¿Sí? La que lo puedo reemplazar por ella. Ella siempre sonríe. Entonces ella va a ser el sujeto, que lo analizo por dentro. Que el núcleo, la y modificador directo. Y nos queda siempre que es un circunstancial de tiempo.
Tercera oración. El anuncio fue hecho por quien correspondía. Buscamos verbo principal. ¿Qué fue hecho? El anuncio. Entonces ahí el fue hecho es el núcleo verbal. ¿Sí? Sujeto, el anuncio fue hecho por quien correspondía, predicado. Se analiza el sujeto, no presenta grandes problemas y vemos analizar el predicado. En este caso, el anuncio fue hecho por quien correspondía, fue hecho frase verbal pasiva, ¿sí? Verbo ser más participio. Y cuando tenemos una frase verbal pasiva, un por y alguien que realiza la acción de hacer el anuncio, ¿qué vamos a tener? Complemento agente. Y ahora empezamos a analizar el complemento agente por dentro, donde por es el nexo subordinante y todo lo que viene después va a ser el término. Pero fíjense que no es un término común, sino que es una proposición subordinada sustantiva, ¿sí? ¿Quién correspondía? Con el pronombre relativo, el relacionante, quién. Entonces vamos a marcarla como término, proposición subordinada sustantiva, y ahora la bajamos y la analizamos aparte. ¿Quién correspondía? Buscamos el núcleo del verbo que correspondía y sujeto predicado. Veamos otra oración. Se pregunta si su hijo llegará a tiempo. Alguien se pregunta algo. Entonces, en este caso el verbo principal es pregunta. Tenemos un sujeto tácito en tercera persona del singular y todo predicado. Y ahora empezamos a analizar, ¿sí? El verbo preguntar es un verbo que necesita un objeto directo. Alguien pregunta algo, en este caso también a otro alguien, ¿sí? Entonces, lo que le pregunta el algo es si su hijo llegará a tiempo. Por lo tanto, toda esta construcción va a ser una proposición subordinada sustantiva, fíjense que tiene en este caso el incluyente sí, y va a ser un objeto directo, proposición subordinada sustantiva. Luego me queda analizar en el predicado el se, que en este caso va a ser un objeto indirecto. Bajamos la proposición subordinada sustantiva y la analizamos por dentro. Lo primero, tachar el incluyente. Recuerden que el incluyente que y sí no se analizan, no cumplen función sintáctica, entonces lo tacho. Y ahora analizo todo el resto. Busco el verbo, llegará, sujeto predicado, su hijo llegará a tiempo, es el predicado, lo analizo por dentro y el predicado también, y ahí queda. Atención, recuerden que si el nexo es un incluyente, como sí o que, no se analiza, no cumple función. Todos los demás, que son los relativos, sí, los relacionantes sí cumplen funciones en la oración. Y ahora sí, llegamos a la última oración a analizar en este video. En este caso, su actitud es lo que esperaba. Esto es lo que esperaba. Por ende, el verbo principal de la oración va a ser es. Voy a buscar el sujeto y predicado, la actitud va a ser el sujeto y todo el resto el predicado y analizo el sujeto por dentro. Y me queda analizar el predicado. En este caso, la construcción entera, lo que esperaba, fíjense que va a ser una proposición subordinada sustantiva. Y en este caso, como tenemos el verbo es, que es un verbo copulativo, puedo decir su actitud lo es, va a ser un predicativo subjetivo obligatorio. Ahora tengo que recursar, bajar la proposición subordinada sustantiva y analizarla por dentro. En este caso, verbo esperaba, y yo puedo decir, él esperaba esto. ¿Sí? El verbo esperar necesita un esto, un objeto directo. Por ende, tengo un sujeto tácito en primera persona del singular y el lo que va a ser el objeto directo, ¿sí? Alguien espera algo. El algo es en este caso el lo que es el objeto directo, y el alguien es el sujeto de la oración, en este caso primera persona del singular porque es tácito. Empecemos con las proposiciones subordinadas sustantivas de estilo directo. Pero recordemos primero qué es el estilo directo. Bueno, el estilo directo es cuando uno cita textualmente las palabras de alguien y las incluyo en mi discurso. Ambos enunciados, mi discurso y el del otro, mantienen sus propias marcas de enunciación, ¿sí? Nosotros venimos trabajando
con esto, con las citas textuales y esto de poner dos puntos, comillas, esto es el estilo directo. En el estilo directo tiene la particularidad de que no hay nexo entre la oración principal y la oración subordinada. Y ahora sí veremos un ejemplo de una frase con estilo directo. En este caso, la profesora dijo, la tarea se entrega mañana. Como vemos, acá hay dos enunciados. Uno que es el que produce el enunciador principal, que es la profesora dijo. Yo estoy contando lo que la profesora dice. Y otro es el enunciado de la profesora, lo que dijo la profesora, ¿no? Y ambos enunciados mantienen sus marcas de enunciación, ¿sí? Los tenemos separados, en este caso, por los dos puntos. Las comillas también nos muestran que ese es el discurso directo, es el enunciado de la profesora, lo que textualmente dijo la profesora. Bien, entonces vamos a analizar esto. Lo que tenemos que hacer es identificar los verbos y ver cuál es el verbo principal. En este caso, el verbo de la oración principal es dijo. Y ahora, marcar el sujeto y el predicado. Vamos a analizar el sujeto y ahora nos metemos en el predicado. Porque dentro de este predicado tenemos una construcción, que en este caso es la tarea se entrega mañana, es el discurso directo, que va a ser una subordinada. En este caso va a ser una proposición subordinada sustantiva y va a tener una función que es la de objeto directo. ¿Por qué? Pues yo puedo decir la profesora dijo esto o la profesora lo dijo. Entonces se marca de esta manera. Lo que hacemos como siempre, bajamos esa oración subordinada y la analizamos por dentro. La tarea se entrega mañana. Verbo entrega, sujeto a la tarea, predicado se entrega mañana, se analiza sujeto y luego analizamos el predicado. En este caso, el se es un signo de cuasi reflejo pasivo y mañana es un circunstancial de tiempo. Y ahora veremos las proposiciones subordinadas sustantivas en estilo indirecto. La diferencia entre el estilo directo y el indirecto es que el indirecto consta de un procedimiento de integración textual que mantiene estable el contenido del discurso citado. O sea, se va a integrar el discurso principal con el discurso que se cita. Entonces se presenta en una sola fuente de enunciación la fuente del discurso citante. ¿Sí? Entonces, la oración principal, como hay una integración entre la oración principal y la oración subordinada, estas se van a unir a través de un incluyente, una conjunción. Veamos un ejemplo. La profesora dijo que la tarea se entregaba mañana. ¿Sí? Fíjense que aquí no tenemos la marca de los dos puntos comillas, sino que es un solo enunciado, una sola fuente de enunciación, y la fuente de enunciación es la del discurso que está citando algo, ¿no? Entonces, lo mismo, buscamos el verbo principal, en este caso dijo, sujeto predicado, y ahora nos queda que vemos que dentro del predicado hay toda una construcción que es que la tarea se entregaba mañana, que vemos que tiene un incluyente y que va a ser entonces una subordinada. En este caso va a ser una subordinada sustantiva que cumple la función de objeto directo, pues yo digo, la profesora dijo esto, la profesora lo dijo. El paso que viene ahora es bajar esa subordinada y analizarla aparte. En este caso, el que, como es un incluyente, una conjunción, no se analiza, se tacha, se deja fuera. Y me queda analizar lo otro, la tarea se entregaba mañana. En este caso, el verbo entregaba, sujeto predicado, y lo mismo que analizamos antes, se, signo de cuasi reflejo pasivo, y mañana, circunstancial de tiempo. Algo muy, muy, muy importante cuando yo trabajo pasando del estilo directo al estilo indirecto es la correlación temporal. O sea, cómo conjugo el verbo de la oración que estoy citando cuando yo la integro y hago un estilo indirecto. Veamos cómo se hace.
Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima clase o video tutorial.